Listo. Ya estamos grabando. Buenos días, ¿cómo están? Madrugándole a la ley 2080. Espero que ya tengan listo su café. Hoy es viernes, día espectacular para que terminemos de hablar sobre las excepciones y sobre la sentencia anticipada. Le doy nuevamente la bienvenida al doctor Fabio, a mi compañera, la abogada asesora, la doctora Gina, y quedamos en manos de la doctora Gina. Doctora Gina. Buenos días a todos los que se conectan a esta hora. Esperamos que todos tengan lápiz y papel para tomar los apuntes importantes que haremos en esta sesión. Como bien lo dijo la doctora, hoy continuaremos con sentencia anticipada. Sin embargo, vamos a recapitular algunas precisiones sobre lo que hablamos ayer de las excepciones previas. Le concedo el uso de la palabra al doctor Fabio Caballero, que nos acompaña en la mañana de hoy. Muy buenos días, gracias Gina, muy amable doctora, buen día. Buen día, doctor Dexter. Efectivamente, el día de ayer tuvimos la oportunidad de hacer un abordaje en la hora en la que pudimos compartir ese espacio con ustedes en relación con el tema de las excepciones previas. En esa oportunidad comenzamos por hacer un estudio detallado del artículo 38 de la ley 2080, que modificó a su vez el parágrafo segundo del artículo 175 de la ley 1437 de 2011. Tuvimos la oportunidad de hacer una comparación entre la regulación de la temática en el decreto 806 y cómo quedó en la reforma de la ley 2080 del año 2021. En esa oportunidad señalamos como aspectos relevantes, el primero de todos, el tocante al traslado de las excepciones, el cual, conforme a la referencia normativa del artículo 201A, se efectuaría a través de fijación en el estado electrónico. Una figura similar, guardando las proporciones, por supuesto, a la que se lleva en la jurisdicción ordinaria a partir de las previsiones del Código General del Proceso en lo que toca a la fijación en lista. También tuvimos la oportunidad de referirnos allende el traslado de las excepciones a el auto por medio del cual el juez o magistrado ponente puede citar a la audiencia inicial, auto en el cual se pueden decretar pruebas para resolver las excepciones en la audiencia inicial. Tuvimos la oportunidad también de referirnos a una cuestión planteada por la honorable magistrada doctora María Victoria Quiñones en relación con la posibilidad que da la redacción de la norma que antes hemos referido, en el sentido de resolver las excepciones previas a través de un auto y lo tocante a las excepciones mixtas por medio de la sentencia anticipada que refiere el artículo 182A, que es un artículo nuevo y sobre el cual podremos ahondar en el día de hoy. También se suscitó una inquietud muy interesante en relación con las pruebas atinentes a la solución de los medios exceptivos, generándose una inquietud muy pertinente en lo tocante a los alcances del artículo 101, al cual expresamente nos remite la reforma, y ya nos remitía de hecho la ley 1437 y también por supuesto el decreto 806, y es el artículo 101 en lo que toca al decreto de pruebas para la resolución de excepciones como la de falta de jurisdicción y la integración del litisconsorte necesario, en la cual la norma procesal general prevé hasta 2 testimonios, y era así definitivamente en el ejercicio de nuestra función jurisdiccional estamos restringidos a el despliegue probatorio en solamente y exclusivamente ese contexto. Fuimos de la postura de señalar que la norma no tiene un carácter restrictivo y que en ese orden de ideas, partiendo no solamente del presupuesto hipotético en que las excepciones sean formuladas por parte, sino también aquel en el que le corresponde al funcionario judicial, al juez o magistrado, resolver oficiosamente en ejercicio del control de legalidad que adelanta a partir del artículo 207 de la ley 1437 de 2011, oficiosamente el efectuar despliegue probatorio para pronunciarse o resolver oficiosamente, reitero, el lugar de algún tipo de ocurrencia o configuración, mejor, de un medio exceptivo. Considero que de esta manera resumimos de manera muy concreta los alcances de la charla del día de ayer,
y me permito entonces conceder la palabra a la moderadora, doctora Gina. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor, por tan atinada interpretaciones al artículo que estábamos dándole lectura el día de ayer. En este momento me permito concederle el uso de la palabra al doctor Dexter, quien también nos acompaña hoy, para que nos dé un tip adicional respecto de las excepciones previas de las cuales tratamos el día de ayer. Buenos días a la audiencia de la Madrúguele a la ley 2080. Madrúguele a la ley 2080, liderada por la doctora María Victoria Quiñones. Bien, adicionalmente a lo que ha dicho el doctor Caballero, solo restaría precisar dos situaciones puntuales con relación a lo planteado por la doctora María Victoria en el día de ayer, en que si las excepciones previas daban lugar a la terminación del proceso o no, o si se podían subsanar. Entonces, esa solución nos da el mismo artículo 101, podemos ponerlo en la pantalla, en el monitor, para 101 del Código General del Proceso, el cual tiene unas consecuencias distintas dependiendo cuál sea la situación que se presente procesalmente, porque la parte puede subsanar el defecto que se ha notado en la excepción, y si no subsana, entonces la consecuencia va a ser distinta. Hay unas causales que son insubsanables y otras que, a pesar de prosperar la excepción, el mismo juez sería el que la subsane. Por ejemplo, en el caso de las causales novena, décima y undécima, y además en el trámite inadecuado. En estas causales sería el juez el que entra a subsanar, ya sea vinculando a la parte que debe vincularse, integrando el contradictorio, en fin, o dándole el trámite adecuado. Con relación a la sentencia, a la terminación, perdón. En cuanto a la terminación es por auto. Lo que pasa es que va a determinar si pone fin al proceso, los recursos que caben contra él, y si no pone fin al proceso, sino que hay que enviarlo a otra jurisdicción o al juez competente, entonces la consecuencia es distinta, pues allí la prevé el mismo artículo 101, que dice que se envía en el estado en que se encuentra a la jurisdicción competente, o al juez competente, o al magistrado, al tribunal competente, y en el estado en que se encuentra. Entonces esa no sería la situación. Ahí es distinta a, por ejemplo, cuando llega y pone fin al proceso. En este caso, entonces, quienes deben tomar la decisión ya sería la sala, y le cabría el recurso de apelación, como lo dice la reforma en el artículo que ha dicho, que reformó el artículo 243, numeral 2, de la ley 2080, que reformó la 1437. Doctor, ¿será que echamos una leidita a las excepciones como para recordarle al público? Sí, claro que sí. Vamos a mirar acá en el tablero, por favor. Vamos a echar una pequeña recapitulación como para que no se nos olvide cuáles son las excepciones previas que están previstas en el Código General del Proceso: falta de jurisdicción, compromiso, cláusula compromisoria, inexistencia del demandante o demandado, incapacidad o indebida representación del demandante, ineptitud por falta de requisitos formales por indebida acumulación de pretensiones, no haberse presentado prueba en calidad de heredero, cónyuge, compañero permanente, curador, administrador, albacea en general que actúe con el demandante, habérsele dado a la demanda un trámite de un proceso diferente al que corresponde, pleito pendiente, no comprometer la demanda a todos los litisconsorcios necesarios, no haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar, haberse notificado el auto emisor de la demanda a persona distinta. De aquí es que el doctor Dexter está diciendo que este listado no necesariamente todos van a dar o van a poner fin al proceso. Y el doctor quería que resaltáramos el artículo 101, ¿cierto? 101, numeral 2, que dice cuál es la consecuencia sobre la mayoría de las excepciones. Sí, pero espera. Bueno, acá vamos a leer. Acá, vamos puedes ayudarme con esto siempre. Acá entonces está diciendo, el 101, perdón, es el de oportunidad de las excepciones previas. Y acá, en el numeral 2, establece
El juez decidirá sobre las excepciones previas que no requieren la práctica de pruebas antes de la audiencia inicial, y si prospera alguna que impida continuar el trámite del proceso y que no pueda ser subsanada o que no lo haya sido oportunamente, declarará terminada la actuación y ordenará devolver la demanda. Solo se declara terminado cuando no pudo ser subsanada o no lo hizo oportunamente. Luego dice, cuando se requiere la práctica de pruebas, el juez citará la audiencia inicial y en ella las practicará y resolverá las excepciones, es decir, que copiamos de manera idéntica el Código General del Proceso a la Ley 2080. Y acá empiezan las consecuencias que quiere resaltar el doctor Dexter. Si prospera la falta de competencia, se ordena remitir el expediente al juez que corresponda y lo actuado conservará su validez. Esto es muy importante porque a veces los abogados no están pendientes de que en la jurisdicción ordinaria simplemente les dicen que no es competente y ordenan devolver el expediente y ellos lo reciben. No, ellos inmediatamente tienen que recurrir el auto para decirle que por favor proceda conforme lo dice la norma y lo remitan, porque después cuando vienen acá pueden tener problemas de caducidad, de prescripción. Entonces aquí es clara la norma. Si es falta de jurisdicción o competencia, se ordena remitir el expediente al juez que corresponde y ojo, y lo actuado conserva su validez. Luego dice, si prospera la falta de compromiso, falta la cláusula compromisoria, se decreta la terminación del proceso y se devuelve el demandante, ahí sí. Si prospera el trámite inadecuado, el juez ordena darle el trámite que legalmente corresponde, o sea, no va a terminar el proceso. Cuando prospera alguna de las excepciones previstas, los numerales 9, 10 y 11 del 110, el juez ordenará la respectiva citación. Creo que ya con eso podemos como recapitular, recordar cuáles son las excepciones. Recuerden que son taxativas, es decir, solo las que están contempladas en el artículo 100. Ahora sí, doctora Gina. Doctora María Victoria, sí me gustaría que le diéramos una leída por su importancia al artículo 102. Ay, sí. Doctor, si quiere póngase de pie para que le vean su hermoso cuerpo como está delgado y de bonito. Gracias. El artículo 102 vemos que habla sobre la inoponibilidad posterior de los mismos hechos. Los hechos que configuran excepciones previas no podrán ser alegados como causal de nulidad por el demandante ni por el demandado que tuvo oportunidad de proponer dichas excepciones. Eso tiene relación directa con el artículo 133, numerales cuarto y octavo, que son, por ejemplo, las que me acuerdo, podemos mirarla, el artículo 133, que son las causales de nulidad previstas en el Código General del Proceso, sí. Y con las previstas en el artículo 136, que es cuando habla de que se sanean las causales de nulidad que no hayan sido propuestas oportunamente. Tenemos entonces el 133, numerales cuarto y octavo, por decir algo, que son causales de excepción previa. Miremos el encabezado. Causales de nulidad. El proceso es nulo en todo o en parte solamente en los siguientes casos. 4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder. 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas o el emplazamiento de las demás personas, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado. Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código. Entonces, la relación que ahí encontramos es que esas excepciones previas, si no se proponen, como configuran causal de nulidad, no pueden ser alegadas nuevamente porque ya fueron convalidadas, fueron saneadas. Entonces miremos el 136, que también es pertinente. Saneamiento de la nulidad. La nulidad se considerará saneada en los siguientes casos. 1.
cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla. 2. Cuando la parte que podía alegarla la convalidó en forma expresa antes de haber sido renovada la actuación anulada. Entonces, este numeral primero del 136, interpretado en concordancia o mirado en concordancia con el 133, numerales cuarto y octavo, y las que otras, porque nada más me acuerdo de esas, que sean causales de excepción previa si no son alegadas, entonces, según el artículo 102, no pueden volver a alegar esas hechos que dieron lugar a esas excepciones previas. Es decir, se da la consecuencia que hay prevista, que es la inoponibilidad de... Eso es fundamental, porque hay personas que pretenden en el momento del trámite de la audiencia inicial o algo presentar nulidades cuando tuvieron la oportunidad de haberlo presentado como excepción. Entonces, por eso es muy delicado, de mucha responsabilidad, el acto de la contestación de la demanda. Es la oportunidad verdadera, porque no pueden pretender, como muchas veces lo quieren hacer, a través de nulidades, tratar de buscar las soluciones que tenían que hacer a través de excepciones. Sí, sucede con mucha frecuencia que en las audiencias iniciales, en la etapa del saneamiento, proponen nulidades procesales que efectivamente tienen la entidad de excepciones. Y ciertamente, complementando lo que señalaba el doctor Dexter, el artículo 135 es muy preciso en reiterar, antes de adentrarnos en el saneamiento o en cómo se sanean las nulidades, en señalar con claridad que no podrá alegar la nulidad, en principio, quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien, después de ocurrida la causal, haya actuado en el proceso sin proponerlo. Entonces, si quien originó la causal de nulidad la alega como excepción o si se generó, si no se propuso la excepción en la oportunidad pertinente, no es procedente alegarla posteriormente como causal de nulidad. Así es. Bueno, finalizado con ese tema pues de la excepción previa, quería que la doctora María Victoria, por favor, en pantalla nos mostrara nuevamente el artículo 38 del cual hacíamos mención ayer de la ley 2080, no doctora, de la ley 2080, para finalizar con la lectura de este artículo en el inciso tercero, en el cual ¿Qué artículo, perdón? 38, ese que estamos ahí leyendo, donde dice, ya digamos pasamos de las excepciones previas, vamos a este inciso tercero, doctora, donde dice, antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad. Entonces quería hacer la anotación puntual, pues que ayer no alcanzamos a tocar este temita, pues que en el caso de jueces colegiados, de conformidad con la modificación que se indicó en el artículo 20, que modificó el 125, esta terminación del proceso, en el caso acá de jueces colegiados, reitero, sería una decisión de sala porque da la terminación del proceso. Entonces ahora sí nos adentramos a las excepciones previas, a las excepciones mixtas, las cuales en el inciso final de este artículo 38 que modificó el parágrafo segundo indica las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva se declararán fundadas mediante sentencia anticipada en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A. Entonces, con este inciso final de ese artículo 38 que modificó el parágrafo segundo, damos apertura al estudio de las sentencias anticipadas. Por supuesto, entonces, doctora, la invito a que nos vayamos al artículo 42 de esta ley 2080 para darle inicio a ese estudio y le concedo el uso de la palabra al doctor Fabio para que por favor se levante y nos explique También muestre su esbelto la cuerpo. sentencia anticipada, pues nos explique por lo menos en su primer numeral la sentencia anticipada antes de la audiencia inicial y pues ahí vamos Primero haciendo el vamos a darle debate. una lectura, doctor Fabio, si le parece. Por supuesto, vamos a darle una lectura entonces al artículo 42 de la ley 2080. ¿Aquí está bien? Sí. Muy bien. El artículo 42 señala, adiciónese a la ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual será del siguiente tenor. Artículo 182A.
sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada, 1, antes de la audiencia inicial, cuando se trate de asuntos de puro derecho. El literal A. Literal B indica cuando no haya que practicar pruebas. El literal C señala cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento. Y el literal D, que indica cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles. Paramos aquí la lectura. Sí. El artículo continúa para que comencemos entonces a dilucidar los alcances de este artículo. Lo primero que tenemos que señalar necesariamente es que la figura o la institución de la sentencia anticipada viene del Código General del Proceso, del artículo 278 de ese cuerpo normativo, y ciertamente fue introducida la jurisdicción contenciosa a partir de la expedición del decreto 806, artículo 12 de ese decreto legislativo que fue expedido en el marco o con ocasión de la pandemia por COVID-19 el 4 de junio del año inmediatamente anterior. Ahora bien, esta figura de la sentencia anticipada lo que esencialmente procura es que concretemos realmente en nuestra jurisdicción esa búsqueda permanente del principio de celeridad. Allende también aquella búsqueda de la concreción de ese principio de carácter constitucional consagrado en el artículo 228 de la Carta, que propende por la tutela judicial efectiva. Y es que la tutela judicial efectiva no es otra cosa distinta a que allende allende el pronunciamiento del juez o magistrado, vaya acompañado de oportunidad y que entonces la administración de justicia sea realmente eficaz. En ese orden de ideas y adentrándonos específicamente en el articulado, la norma nos señala en el artículo 42, artículo que evidentemente crea un nuevo artículo en la ley 1437, que es el 182A, un artículo que no existía, de manera que el parangón o la comparación que vamos a hacer entonces entre esta norma, el artículo 42 de la ley 2080, no es con la 1437 sino con el 806, porque efectivamente vamos en el análisis a verificar que hubo entre el 806 y esta norma, el artículo 42 de la ley 2080, algunas aparentes e imperceptibles modificaciones, pero necesarias de destacar porque tienen implicaciones de carácter procesal. Volvamos entonces a señalar que en el 806, nos decía que la sentencia anticipada en lo contencioso administrativo señala el juzgador deberá dictar sentencia anticipada. El numeral primero dice antes de la audiencia inicial, cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar pruebas, caso en el cual correrá traslado para alegar por escrito, en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de la ley 1437 de 2011, y la sentencia se proferirá por escrito. Nótese que en la redacción del artículo 42 de la ley 2080 nos dividen en 4 literales la estructuración del artículo, señalándonos los momentos o las situaciones concretas en las que es procedente la sentencia anticipada antes de la audiencia inicial. El literal A nos dice cuando se trate de asuntos de puro derecho. Pues entendemos, y la comunidad jurídica especializada de la cual hacemos parte tiene claro que cuando referimos a un asunto de puro derecho nos estamos aludiendo a aquella especie procesal que hace parte del género proceso ordinario, en la cual no hay pruebas ni testimoniales, ni documentales, ni periciales que evacuar, y en donde la controversia está referida a una correcta interpretación y o aplicación de una norma jurídica. De manera que, o en consecuencia, lo que le corresponde al operador jurídico es simplemente valorar los elementos que tiene en el plenario, en el expediente, que son suficientes para dirimir el litigio. A eso aludimos cuando hablamos de un asunto de puro derecho. Si ustedes lo observan, esa consideración, por supuesto que subsume evidentemente el literal B del artículo
42 de la ley 2080, por favor, Ah, ok. que nos dice cuando no haya pruebas que practicar. Entonces, cuando se trata de asuntos de poder de derecho y cuando no haya pruebas que practicar. Hasta aquí, la redacción del artículo 42, el artículo que crea o que genera el 182 de la ley 1437, en referencia a la sentencia anticipada, es exactamente una transliteración de lo que decía el decreto, o de lo que dice, perdón, el decreto 806, que vino como aparente novedad, o como novedad, el literal C y el literal D, que claramente indican que cuando solo se solicite tener como pruebas los documentos aportados con la demanda y la contestación, y sobre ellos no se hubiese formulado tacha o desconocimiento. Este literal conlleva necesariamente que nosotros traigamos a colación las denominadas oportunidades probatorias. Y es importante, ¿por qué? Porque tendríamos que preguntarnos cuál es ese momento o cuál es esa ventana procesal en la cual los intervinientes en el proceso pueden tachar o formular desconocimiento de las pruebas aportadas en el proceso. En ese orden de ideas, lo que nos corresponde tener en cuenta es que, conforme a nuestra legislación, la oportunidad probatoria o aquella en la que se aportan y solicitan pruebas en el proceso contencioso son esencialmente la de la demanda, la de la contestación de la demanda, incluso en la reforma de la demanda, pero también y por supuesto al momento de discurrir el traslado de las excepciones formuladas en el proceso. Entonces fíjense ustedes que si hacemos un análisis bastante detallado del artículo, cuando nos hablan de, o cuando el artículo nos dice que la sentencia anticipada procede antes de la audiencia inicial, cuando no haya que practicar pruebas o cuando solo se solicite tener como prueba los documentos aportados, la ventana procesal o la oportunidad procesal es esencialmente la última previa a la audiencia inicial en la cual se pueden aportar o solicitar pruebas, y esto es cuando se discorre el traslado de las excepciones en el proceso. Entonces, es desde el momento en que se discorre el traslado de las excepciones hasta el momento en que se fija fecha para la audiencia inicial, si es procedente, si es necesario. Entonces, antes de ese momento, nos encontramos en este contexto de los literales B y C del artículo 182A de la ley 1437. Entonces, evidentemente, con la contestación de la demanda, por supuesto que el demandante puede aportar y solicitar pruebas. Con las excepciones, al momento de correr el traslado de las excepciones al demandado, por supuesto que para pronunciarse puede también solicitar y aportar pruebas. Y aún nos encontramos antes de la audiencia inicial. De manera que todo ese despliegue o todas esas oportunidades probatorias que se dan antes de la audiencia conllevarían necesariamente en el contexto de la audiencia anticipada, o sea, de la sentencia anticipada, al juez, al fallador, al operador jurídico a resolver que es procedente proferir una decisión antes de convocar a la audiencia inicial y que están dados todos los presupuestos. Y ciertamente así también lo vislumbra el artículo 182A en el inciso final, en el que entre otras cosas le da al juez o magistrado la posibilidad de finalmente definir, si están dados todos los presupuestos, que aún así es procedente adelantar el trámite del proceso ordinario conforme lo señalan las etapas contenidas en el artículo 179 y 180 de la ley 1437. En otras palabras, aún dados todos los presupuestos que vamos a estudiar en esta oportunidad, el juez o magistrado puede finalmente decidir ir a audiencia y agotar el trámite conforme las etapas descritas en el 179, que como sabemos son 3, desde la presentación de la demanda hasta la audiencia inicial, desde el final de la audiencia inicial hasta la audiencia de pruebas, y desde el final de la audiencia de pruebas hasta la audiencia de alegaciones y juzgamiento. Entonces, con eso hacemos un breve repaso por estos numerales y nos adentramos acá en el literales, en el literal D, que es bien interesante porque en lo personal me ha generado algunas inquietudes que espero en esta oportunidad con el concurso de la doctora María Victoria y del doctor Dexter poder despejar, y es el siguiente.
cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles. Señala la norma, el juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso, y fijará el litigio u objeto de controversia. Creo que el artículo continúa abajo, creo que tiene. Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este Código, y la sentencia se expedirá por escrito. Señala la norma, no obstante, estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada, que era lo que referíamos hace unos minutos, con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial, podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este Código. Pues bien, la redacción de la norma es clara. Cuando quiera que el juez o magistrado considere que las pruebas solicitadas por las partes son impertinentes, inconducentes, inútiles, evidentemente puede entonces mediante auto pronunciarse respecto a esas pruebas que estima conducentes, pertinentes e inútiles, y en aplicación de lo que señala el artículo 173, y en ese auto en el que se pronuncia respecto a las pruebas, fijar el litigio u objeto de la controversia. Una pregunta para que quede claro, ¿ese inciso hace relación solo al literal D o a los cuatro? Hace relación al literal D. Señala claramente abajo, podemos bajar, que dice que cuando, no obstante, estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada, con base en este numeral, es el numeral, el numeral primero, corrijo, no está hablando de literal. Está refiriéndose al numeral. Buena pregunta, a los cuatro casos. Muy bien, doctora, gracias. Habla del numeral, no del literal. Entonces está hablando del numeral primero. Exacto. Entonces, en cualquiera de los cuatro casos es procedente convocar audiencia y agotar el trámite ordinario del proceso. Entonces, la inquietud que surge en relación con la, podemos subir un poquito, con la redacción de este, o con los alcances de este literal, es la siguiente. La decisión, y ayer tuvimos la oportunidad de mencionarlo de manera muy tangencial, la decisión relacionada con la negativa respecto al decreto de ciertas pruebas es susceptible de recurso de apelación, y quedamos claros en que lo era en el efecto devolutivo conforme a la reforma. Sin embargo, la decisión relacionada con la fijación del litigio o el objeto de la controversia, por supuesto que es una decisión susceptible de reposición. Entonces nos encontraríamos en la aplicación estricta de ese literal D del artículo 182A ante la circunstancia en la que podemos encontrarnos ante una apelación respecto a la decisión en lo tocante a las pruebas que consideramos impertinentes, inútiles y superfluas e inconducentes, y una reposición frente a la fijación del litigio u objeto de controversia. Muy respetuosamente, mi criterio, por supuesto, sin prejuicio de mejor argumentación, y que estoy presto a escucharla, por supuesto, es el de llevar este asunto directamente a la audiencia inicial. Ir a la audiencia inicial, y en la audiencia inicial resolver el tema de la impertinencia, el tema de la inconducencia y de la inutilidad de las pruebas solicitadas, y en esa oportunidad también fijar el litigio. Y ahora, este artículo tiene una particularidad. Presumo que a lo que apuntó el legislador es a aquellas circunstancias en que podamos nosotros considerar que la decisión sobre, por ejemplo, una decisión tenga la virtualidad de dar por terminado el proceso. Entonces, como que tendríamos que tener claridad sobre esos dos contextos. La norma podría ajustarse de manera muy adecuada a la decisión de aquellas excepciones que tengan la virtualidad de dar por terminado el proceso, y entonces podríamos irnos por ahí. Pero también lo podemos hacer en la audiencia inicial, y creo yo que para fines propedéuticos es más claro y es mejor. Yo quería aquí precisamente, espera que me voy a acercarnos aquí. Fíjese que aquí hay un problema, o bueno, no sé un problema, pero creo que el efecto práctico no va a ser muy claro, doctor Fabio. Estábamos en el momento que estamos antes de la audiencia inicial, doctor Fabio. Listo, entonces estoy antes de la audiencia inicial, y se supone que el objetivo de
de la ley es buscar la celeridad, que los procesos salgan rápido. Y por eso preveía, hey juez, no se vaya a la audiencia inicial, resuelva esto y no se enrede. Pero imagínense, estoy antes de la audiencia inicial, estoy en cualquiera de estas circunstancias, pero me dicen que cuando esté en esas circunstancias, antes de la audiencia inicial, entonces tengo que sacar un primer auto en donde estoy diciendo, me va a pronunciar con relación a las pruebas. ¡Ey! Incorporo las pruebas. Entonces resulta que me dice que lo tengo que hacer de acuerdo al artículo 173. Ahora que miremos, me va a quitar esto si quieres, aleja un poquito para que me entiendan, doctor. Ahora que miremos el artículo 173, entonces resulta que cuando me está diciendo que yo expida un... Para que el doctor me regale el código del proceso para leer esto. Ah, ya. Bueno, para que se aleje un poquito por el distanciamiento. Entonces estábamos recapitulando. No sé lo conveniente que sea todo esto para efectos prácticos, porque aunque estoy antes de audiencia inicial y supuestamente busco la celeridad, doctor Dester, entonces hago todo un análisis. Me toca dictar un primer auto, ¿cierto? ¿Qué digo en ese primer auto? En ese primer auto tengo que pronunciarme sobre todas las pruebas conforme el 173. Imagínense que nada menos y nada más que el 173 dice: para que sean apreciadas por el juez las pruebas, deberán, solicitarse y practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señaladas. ¿Dónde está el pedacito que dice que tengo que...? Ah, bueno, acá. Entonces dice que me tengo que pronunciar sobre cada una de las pruebas. Es decir, que antes de todo, tengo que en el auto decir: incorpórese el antecedente administrativo, el registro civil, el no sé qué, o sea, hacer toda la relación de las normas para que las partes sepan que me pronuncié expresamente sobre ellas y que no se me quedó nada por fuera. Y adicional en ese auto, tengo que hacer la fijación de litigio. Para hacer la fijación de litigio toco un estudio ni el macho, porque desde ese momento tengo que haber estudiado todo para llegar al punto y decir, oiga, partes, y entonces yo establezco que el litigio aquí se centra en determinar, la inaplicación de la norma, Aparte de los dos problemas que tú acabas de citar, saco ese auto. Entonces alguien me dice: doctora, le interpongo recurso de reposición y subsidio de apelación. Recuerden que una de las novedades ahora es que todos los autos tienen reposición y subsidio de apelación. Doctora, le interpongo recurso de reposición y subsidio de apelación porque no estoy de acuerdo con que usted no me hubiera incorporado tal prueba o no la hubiera aceptado, o lo que sea, sin el tema de la carta. Y además, doctora, le interpongo recurso de reposición porque no estoy de acuerdo en lo que usted fijó el litigio, porque el litigio se fija tal. Ahí tenemos que hacer el trámite del recurso de reposición y conceder el recurso de apelación. Y después de todo este auto que dice antes de la audiencia inicial que se buscaba hacer, súbeme por favor la norma, resulta que otra cosa, entonces dice, cumplido el anterior, o sea, ejecutoriado ese auto, después de tramitar los recursos de reposición y irlo allá, o sea, ejecutar esa sesión antes todavía de la audiencia inicial, tengo que dictar otro auto para correr traslado de alegar en la forma prevista del 181. Entonces, otro auto, corro traslado de alegatos y luego la sentencia. No sé, para efectos prácticos, todo ese pronunciamiento todo ese desgaste entre comillas. ¿Por qué? Porque yo creo que en la práctica muchos vamos a terminar usando este numeral de irnos a la audiencia inicial, porque es que entre otras cosas la fijación del litigio es un diálogo, como lo dice el 181, es que el 181 dice, el juez indagará a las partes con relación a los hechos en que se encuentran de acuerdo. Indagar es que yo digo, oiga, ¿usted qué opina? Oiga, ¿qué opina? Y luego dice, y de su respuesta, o sea, está diciendo que ellos tienen que hablar, el juez fijará el litigio. Entonces, ahí el riesgo de un recurso de reposición es casi cero, porque hemos estado discutiendo. Muchas veces las demandas no son afortunadas en su redacción y uno entiende las cosas de una manera y puede ser de otra. Entonces, para mí es mejor estar en la audiencia, pronunciarme sobre las pruebas, que ahí, ay doctora, que faltó tal, que puso tal, listo, lo hago, no tengo que sacar autos, fijo el litigio y después de fijar el litigio, en la misma providencia digo, como quiera que este es un asunto de puro derecho, no hay pruebas que practicar, no sé qué, corras el traslado legal y ya. Entonces creo que ahí podría haber una situación. Sí. Vamos a hacer ciertas precisiones. Miremos el artículo 13 del 806.
ese artículo dice que el juez deberá dictar sentencia anticipada, deberá, comencemos por ahí, es Ahí decir, está un bien. deber. El juzgador deberá dictar sentencia anticipada cuando se den los 4 supuestos estos que están replicados en el 42 del Del 2080. 2080. Bien, entonces primera distinción. Allá dice, miremos el 42, dice podrá. Es decir, ok. ya es una facultad. Entonces cambió el deber, que era imperativo, tenía que hacerlo, y acá dice podrá. Primera modificación, que no me parece de la menor importancia, sino de la mayor importancia, como quiera que el funcionario judicial puede o no hacerlo, como después lo dice. Incluso aún cuando se den los presupuestos para dictar sentencia, puede darle trámite a la audiencia inicial. No se me ocurre cuáles serían los casos, pero en cada caso en particular sería presentando la situación, si se cometió un error o alguna situación que sea manifiesta, y se lo advierte el funcionario judicial que no puede dictar sentencia, sino que de fondo, sino que hay que solucionar alguna situación. Bien, en cuanto a lo manifestado por la doctora María Victoria acerca de todas estas situaciones, también quiero que miremos el 806. el 806, que el 806 no ordenaba correr traslado para alegar de conclusión ni nada, sino que podían dictar sentencia. Una vez miremoslo. ¿Qué numeral? El 13, el numeral 13 del 806. Acá estoy en el artículo 13. Sí, ¿Qué numeral? ¿Numeral sigamos, 13? sigamos. No, No, numeral el artículo es el 13. Sí, Ah, ahí sigamos. Ahí está, doctor. No se correrá traslado para alegar. En este caso, ¿Dónde dice? en la segunda etapa del proceso prevista en el 179, mire lo que dice, en la segunda etapa del proceso, es decir, en la etapa de pruebas, una vez se practicaron todas las pruebas, cuando encuentre la cosa juzgada, la transacción, la conciliación, la caducidad, la prescripción extintiva y la falta de Bueno, legitimación pero de eso causa, sería para... la sentencia se dictará oralmente a la audiencia o se proferirá por escrito. En este caso no se correrá traslado para alegar de conclusión. ¿Sí ven? Entonces, primera aproximación a las conclusiones. Aquí decía proferirá, consecuente con el deber que tiene, y no se corre traslado para alegar de conclusión, pero eso supone una causal de nulidad, porque si nosotros miramos el 133, numeral quinto o sexto del Código General. del Código General del Proceso, dice que es causal de nulidad no pretermitirlo en los alegatos de conclusión, la etapa de alegatos. Miremos el 133, numeral quinto, creo que es. Sí, ya. Son causales de nulidad. El proceso es nulo en todo o en parte cuando se omiten las oportunidades para decretar o practicar pruebas, cuando se emite una prueba de acuerdo con la ley. Y el sexto, cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para subsanar un recurso, para sustentar un recurso o discorrer su traslado. Entonces miren que este es causal de nulidad. Entonces en el 806, pero como esa es la norma transitoria, o sea, en mi criterio, o es lo que yo advierto de la redacción de la norma, que el legislador quiso que las partes no propusieran nulidad por esa situación. Lo propio sucede con la otra exigencia de que se decreten pruebas. Entonces, ¿por qué? Porque el numeral quinto, como lo vimos en el 133 del Código General del Proceso, también dice que esa es una causal de nulidad, recordémoslo. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. Entonces, ¿qué es lo que está dando el legislador por sentado? Primero, que no hay lugar a la práctica de prueba o el asunto es de puro derecho. Entonces, un asunto de puro derecho, antes que la doctora María Victoria me pregunte, sería, por ejemplo, el caso de simple nulidad, en donde no hay hechos que aceptar por las partes o que discutir, solamente más allá de que la expedición del acto administrativo. Entonces ahí la situación es, o el acto administrativo se expidió conforme a la ley en que debería fundarse, o cualquiera sea de las causales de nulidad que se haya invocado, o no. Y ya, entonces ahí no hay hechos que aceptar, ni hechos que discutir, entonces es de puro derecho el asunto. Bien, entonces, y en nosotros, en donde no haya necesidad de practicar pruebas, se dan todos estos supuestos. Entonces estamos ante esa situación.
Pero para evitar una causal de nulidad, la del numeral quinto, el juez debe pronunciarse sobre las pruebas, expresamente. Claro. Y eso lo que supone es un Y además mayor... para que puedan tacharlas y desconocerlas. Eso lo que supone es un control temprano del funcionario judicial, ya que tiene que hacerlo directamente el funcionario judicial o poner a alguien experto en esa tarea, y para determinar que efectivamente no hay, estamos ante esa situación pero pronunciarse además, porque no es de la menor importancia decir si las pruebas solicitadas fueron impertinentes o inconducentes, y bueno, superfluo ya es más fácil, pero en cada situación, entonces la situación... O sea, yo lo que no le veo realmente en la práctica es dónde está la celeridad. Sí, la celeridad está en que, de acuerdo al número de procesos que existen, cuando se ven en la etapa mientras ya se contestó la demanda y se fija en la audiencia y se celebra la audiencia, es un tiempo que se gane, porque si ya el juez se advirtió desde el momento en que contestaron la demanda y aportaron todas las pruebas, en eso estoy de acuerdo. no hay pruebas que practicar, entonces una vez saca el auto y dice, ve aquí sobre las pruebas, se aportan estas, se ajustan, corre un trabajo para llegar a conclusión, y apenas llegar de conclusión, que son 10 días. No, doctor, pero es que acuérdese que se pronuncia sobre las pruebas y tiene que fijar el litigio. Sí, y después, por eso, pero ¿cuál sería? O bueno, no sé si no me hago entender. No veo que eso me vaya a dar más celeridad en el proceso, porque estoy hablando que tengo que sacar 2 decisiones, esperar la ejecutoria y luego entrar al despacho para fallo. Si yo fuera en la audiencia inicial y resolviera todo eso, creo que en términos, inclusive el juez unipersonal, ese mismo día de la audiencia inicial podría dictar la sentencia. Porque yo en la audiencia inicial digo, bueno, no hay pruebas que practicar, se incorporan tales y tales y tales pruebas, estas son superfluas, impertinentes, las niego, no sé qué, el litigio lo fijo en tal circunstancia, hago el saneamiento, digo, teniendo en cuenta que están todos los presupuestos dados para una sentencia anticipada, pero que la norma me ordena correr traslado legal de conclusión, doctores, alegato, y dictaría la sentencia, creo yo, no sé. Pero ya no sería sentencia, ya no estaría en el supuesto de una sentencia anticipada. ¿Por qué no? Porque la está dictando en la audiencia inicial. El presupuesto de la sentencia anticipada es esencialmente que en este contexto, en el contexto específico de la norma que estamos refiriendo, es que podamos hacerlo antes de la audiencia. Claro, papi, inicial. pero entonces, ¿por qué me dice que no obstante cumplido los presupuestos para proferir la sentencia, con base en ese numeral, si el juez o magistrado considera necesario realizar la audiencia, podrá hacerlo y aplicar lo dispuesto en el 179 y 180? Y el 179 me dice que puedo optar. O sea, yo te quiero decir es en efectos prácticos, ¿cuántos días me demoro yo en un proceso que es de asunto de puro derecho, teniéndolo aquí en mi escritorio, lo estudio, saco el auto, estudio las pruebas, las incorporo, las niego, no sé qué, fijo el litigio, lo mando a secretaría, lo notifican, espero la ejecutoria, luego entra al despacho, luego corro traslado a alegatos de conclusión y luego dicto la sentencia? Ahí yo me puedo estar gastando un mes, y creo yo que si me voy para la audiencia inicial, eso yo lo puedo sacar en 8 días. Más ahora con la nueva figura que hay de las audiencias concurrentes, ¿y qué? ¿Cómo se llaman? Audiencias potestativas. No, las audiencias que ya legalizó que se pueden hacer no sé, es mi opinión, pero ustedes son los que saben. Yo le veo el efecto práctico en esto, es que para dictar una sentencia oral, porque es el efecto que le estás viendo de la celeridad, para dictar una sentencia oral, tú y yo que estuve aquí, que trabajamos, que proferimos varias decisiones en sala, no es fácil que los magistrados se reúnan, sí, porque cada uno tiene su agenda. Entonces, desde ese punto de vista es que yo le veo la practicidad para el tribunal y para el juez. Para el juez no hay ningún problema, es que la ventaja está por el tribunal. El juez no hay ningún problema porque como es unipersonal, él puede tomar su decisión ahí mismo. ¿Tú cuál procedimiento preferirías tú como juez? Cuando hice mi intervención, alejaditos, por favor. Cuando hice mi intervención fui claro en señalar que me inclinaba por darle aplicación al enunciado o al inciso final del artículo, claro, y es ir a la audiencia. Sobre todo porque finalmente me encontraría ante la disyuntiva o en la coyuntura
en la que tendría que resolver, ¿por qué no?, un recurso de apelación o de reposición y subsidio de apelación respecto a las pruebas que argumenté son impertinentes, inconducentes e inútiles, y al mismo tiempo en ese ejercicio relacionado con la fijación del litigio y el objeto de la controversia también podría verme controvertido a su vez por las partes. Entonces, mientras resuelvo eso, optaría, y me inclino, de hecho lo dije de entrada cuando hacía la exposición, por ir a la audiencia inicial y en la audiencia inicial condensar todo ello. Evidentemente, la ventaja o la consideración necesaria es si lo que voy a resolver en la audiencia tiene la virtualidad o si existe la posibilidad de que en la audiencia pueda evidentemente proferir la sentencia. Claro, y tú tienes razón, ya no es audiencia, no es sentencia anticipada. Para efectos prácticos, no, ya no es sentencia anticipada, pero yo la prefiero en la audiencia y evidentemente podría en principio estar ganando tiempo. Bueno, vamos entonces ahora sí a la segunda, al segundo causal. Porque aquí el tema yo creo que o quedamos hasta donde lleguemos, porque es que la cosa no es tan sencilla. Ajá. Mire, si en este último supuesto, el de pronunciarse sobre si las pruebas son inconducentes, ahí donde me parece, y tiene razón el doctor Caballero, Acá. sí, donde no me parece que la redacción sea tan afortunada, en la medida en que cuando esto se da, las partes pueden interponer recursos. Y el recurso de negar una prueba apelación. Es apelación. Es apelación y es el efecto devolutivo. Exactamente, entonces ahí el efecto práctico se pierde, pero no hay que quitarle la bondad respecto de las otras causales, cuando es de puro derecho o cuando en esta otra situación, cuando no haya pruebas que practicar y cuando no se solicite, porque aquí generalmente... Sí, la tercera es la tercera es la complicada. La D es la única que plantea el problema. Pero mire, es que esto no es nuevo, lo único que dos situaciones nuevas nada más. Si miramos al 179 de la ley 1437, dice contempla estas dos situaciones, pero en la audiencia inicial. Es decir, se le da de una vez la situación anterior de que se puede dictarse o debe dictarse antes de la sentencia inicial para poderle nombrar de sentencia anticipada. Entonces, si miramos el 179 en la forma original como estaba y aún como está ahora con la modificación introducida por el 2080, tiene esta situación. Cuando se trate de puro derecho y cuando no haya pruebas que practicar. La misma situación, la misma redacción venía en el 806, entonces ellos le agregaron esto. Yo digo que fue para subsanar el tema de las nulidades de los numerales quinto y sexto del 133 del Código General del Proceso. Entonces, tratemos de llegar al segundo punto, que nos quedan 9 minuticos, porque el primer evento, para que guardemos el distanciamiento siempre, por favor, el primer evento era antes de la audiencia inicial, la sentencia anticipada. Démosle lectura, por favor, al segundo. Vamos a darle lectura al segundo, porque son 4 eventos. ¿Cuántos eventos? Sí. Son 4 eventos de sentencia anticipada. Entonces ya vimos el primero, súper explicado, que era antes de la audiencia inicial. Ahora vamos a ver el segundo evento. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez, si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por 10 días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión. Si en el proceso intervienen listiconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos, con la aceptación de esta petición por parte del juez. Se entenderán desistidos los recursos que hubieran formulado los peticionarios contra decisiones interrogatorias que estén pendientes de tramitar o resolver. Imagínense, si cuando una entidad pública se va a poner de acuerdo con el demandante para que le dicte sentencia anticipadamente, jamás. Ahí, si eso sucede, lo más seguro es que hay fraude. Es muy complicado, porque hubieran hecho una conciliación. Claro. Porque por el comité de conciliación y todo es complicado que esto tenga práctica. El tercero, en cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación,
la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva. Bueno, ya ustedes saben que estas son causales de excepción mixtas. Aquí creo que dos situaciones particulares. La primera, la transacción, que está en el caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código, que si miramos la norma como estaba redactada en el artículo 13 del 806, solamente habla de la transacción en una, nada más dice Aquí, en caso de allanamiento de conformidad con el nada más allanamiento, ¿cierto? No habla de la transacción. Aquí es importante distinguir porque la transacción, cuando se encuentre probada como excepción mixta, es que ya hubo ese proceso fue objeto de transacción anteriormente, entonces ya se encuentra aprobado y se da por terminado. Otra cosa es la prevista en el 176, que se trance al interior de ese proceso. Entonces por eso me parece oportuna la redacción de esta norma. Y otra situación adicional es que en cuanto a la excepción mixta de falta de legitimación en la causa, que sí, esto es importante, la calificaron, que es manifiesta. Entonces, aquí es importante distinguir porque lo que se resuelve, la falta de legitimación en la causa tiene tres características en mi criterio. Una, que es como excepción previa cuando es la falta de legitimación de hecho. Ya. Y la otra, que es un presupuesto material de la sentencia, que es la falta de legitimación material. Entonces, la que se dicta como sentencia anticipada es la que es manifiesta, porque si no es manifiesta, entonces se deja para la sentencia. Entonces, porque podríamos distinguir y hacer esa precisión que siempre la hace el Consejo de Estado entre la falta de legitimación en la causa de hecho, que es aquella que, desde el punto de vista formal, se consagra cuando se notifica o el acto de vinculación procesal al demandado por medio de la notificación del auto admisorio de la demanda. Entonces, una vez está notificado, ya está legitimado de hecho para actuar. Como nos quedan 2 minutos, doctor, si quieres, para distanciamiento pasa aquí el doctor Fabio. Nos quedan 4 minutos, doctor. Respecto a este numeral tercero del 182A, me parece también relevante, allende lo mencionado por el doctor Dester, destacar que en el decreto 806, en la redacción del 806, se hace una alusión expresa, si podemos verlo, a la segunda etapa del proceso. Sí, claro. Es decir, al 806. Aquí el tercero. El tercero. El tercero dice en la segunda etapa del proceso prevista en el artículo 179 de la ley 1437 de 2011. Sabemos que la segunda etapa es evidentemente la que va desde el final de la audiencia inicial hasta la audiencia de prueba. El legislador me parece que oportunamente y atinadamente hace una corrección y en la redacción del artículo del numeral tercero del 182A señala que en cualquier estado del proceso. Podría parecer inane o un asunto meramente semántico, pero no lo es, tiene unas connotaciones de carácter procesal. ¿Por qué? Porque evidentemente entendemos que la finalidad, la teleología de todo este asunto de la sentencia anticipada es incluso evitar, por supuesto, que lleguemos a la audiencia, Claro. ¿cierto? Y en ese orden de ideas debemos presuponer, o debemos tener presupuestado, a luces de lo que decía el 806, que se ha adelantado todo un despliegue probatorio, si es del caso, ¿verdad? O que se ha efectuado la respectiva interacción entre las partes y que hay suficientes elementos de juicio para desarrollar o para adoptar una decisión. Doctor, el párrafo, perdóname que lo interrumpo. Bueno, porque como se nos corta en 2 minutos, no se vaya a dejar por fuera el parágrafo, por favor. Perfecto, entonces, importante esa anotación, la queda de tarea. El parágrafo dice: en la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual se dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral tercero, a las excepciones mixtas, de este artículo precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará. Surtido el traslado mencionado, se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere. No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada.
en este caso continuará el trámite del proceso. Yo me pregunto si la sentencia es anticipada, ¿cómo puede proferirse oralmente? Ahí hay como una cuestión que me genera inquietudes. Evidentemente el párrafo es claro en señalar Oye, sí. que al correr sí, porque evidentemente no puede proferir sentencia oral sino en el contexto de la Claro, que se audiencia. supone que es antes de la audiencia. Entonces, no obstante, escuchado los alegatos. Como ya estábamos terminando, la razón es que arriba dice que si se hacen audiencias, se corre el traslado en la misma audiencia y pueden dictar sentencia ahí mismo si están reunidos los magistrados o el magistrado ponente convoca, cuando esto suceda, a los magistrados que integren en la sala para efecto de escucharlos en los alegatos y decidir allí mismo. Mire, Ahora, ese es un sobre el tema- numeral cuarto, doctora, realmente esto no es ninguna novedad porque ciertamente el 176 ya contemplaba la situación en la que ante el allanamiento, de pronto sí en lo que toca la transacción, porque la redacción del 176 no contiene... No, el 176 se lo contempla, lo que no lo contempla es el 806. 806. Amigos, por favor, necesitamos, los tengo que interrumpir porque nos van a cortar. Por favor, manden todas las preguntas, todas las inquietudes. El doctor Dexter, el doctor Fabio se van a volver a reunir con nosotros apenas terminemos de mirar artículo por artículo, y ese panel va a ser súper chévere porque va a ser para resolver todas las preguntas de ustedes. Les pido excusas por interrumpirlos, desafortunadamente Facebook. Doctora, No, pueden seguir porque el que se interrumpe es Instagram, pero pueden despídase de Bueno, me Instagram. están diciendo que tiene 5 minutos que Instagram nos regaló, entonces ya no. Pero eso no quiere decir que no manden todas las preguntas. Por favor, te pueden Termine redondear. la idea, doctor Fabio. No, Está destacábamos muy en relación interesante. con el numeral cuarto eso, que no hay ninguna novedad en atención a que bien hecha la precisión, doctor Dexter, muchas gracias. El artículo 176 ya contemplaba la posibilidad de que ante allanamiento o transacción, pues evidentemente se procediera a dictar automáticamente sentencia. Entonces eso no hay... Y eso de arrepentirse, ¿usted qué opina de eso de la reconsideración? La norma donde dice que Ajá. usted corre traslado de alegatos, pero Podrá que reconsiderar la decisión de preferir sentencia anticipada. ¿es conveniente o no cuando uno dice sobre esta excepción me voy a preocupar? Porque la norma está dirigida a decir que esa sentencia anticipada tú debes decir sobre qué excepción lo vas a hacer, te vas a pronunciar. Me imagino que para que el traslado se corra con relación a esa, pero si ves que dice que no obstante escuchar los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia. En el devenir de la audiencia podría, ¿por qué no presentarse al momento de ser escuchados los alegatos algún tipo de consideración, algún tipo de Por eso yo creo juicio que pudiera, ¿por qué no, incidir o ser considerado por el juez de cara a la decisión de Por eso la que el relación mensaje es que no por podemos ser excepciones. tan acelerados a usar estos mecanismos. O sea, tenemos que estar, considero yo, seguros, haber hecho un estudio de que si nos vamos a ir a audiencia anticipada. Porque decimos que nos vamos a ir a audiencia anticipada, hacemos todos los trámites que explicamos, el auto que incorpora las pruebas, la fijación del litigio, la alegato de conclusión, decimos que vamos a pronunciarnos sobre esta, y después, escuchados los alegatos, tenemos que reconsiderar porque se nos quedó algo por fuera. Entonces resulta que lo que buscaba la norma, que fuera tener una celeridad, es posible que sea al revés. Conclusión, hay que hacer un muy buen checklist, un muy buen estudio al comienzo de las partes. Yo sigo pensando que en muchos casos la audiencia podría, el diálogo podría a veces hacerlo. Doctor Dexter, pase por aquí para que pueda... Sí. No, a mí sí me gusta la modificación en la medida en que permite dictar sentencia antes de que... pero esto, en teoría, o sea, desde el punto de vista del cumplimiento de los términos procesales, pues si se cumplieran, no habría ninguna celeridad en la reforma. Pero es que realmente, por el cúmulo de procesos que existen, entonces una audiencia inicial para celebrarla dentro de 6 meses, por decir algo, ya si el juez o el magistrado ponente advirtió que se dan una de esas circunstancias, entonces de aquí a 6 meses ya con toda seguridad se han dado todas estas etapas y la saca. En cuanto a la causal esta de que tiene que decir cuál es la que sobre la cual se va a pronunciar, porque como son varias, entonces una cosa es la cosa juzgada, valga la redundancia, y otra la caducidad o la transacción o la conciliación o la falta de legitimación manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva. Entonces, si va, por ejemplo, encuentra que prescribió una prescripción del derecho,
entonces extingue la reclamación del derecho, entonces dirá, bueno, es sobre prescripción que me voy a pronunciar y sobre eso tendrán que limitarse los alegatos. Doctor Fabio, una pregunta para que la resolvamos entre todos en cuanto a la vigencia. Si el proceso en este momento estaba en traslado para alegatos, descorriendo las excepciones en secretaría, que veníamos pues con el 1437, ¿crees que podríamos pasar a esto o consideran ustedes que la vigencia de la norma de la transición no nos da? Eso no lo resuelve el mismo artículo 86. Por eso, precisamente por esa pregunta lo hago. Por esa pregunta lo hago. Ya se había surtido el traslado de las excepciones. Espérate, ¿ese artículo qué? Sí, el 86. 86 que habla de perdón, el 85 por ahí, algo así. El 86. 86, sí. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley. Eso no es el caso. Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153, que es el caso que estás planteando, entiendo, de 1887, modificado por el No, artículo... es el último, el otro sí, es el último. Porque la pregunta es si estaba en secretaría, el informe secretarial dice que ya corrió un traslado de alegatos de excepción, sí podemos hacer uso de la sentencia anticipada, me toca seguir aplicando la norma. Lee por favor, los 3 minutos nos están acabando. Estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, la diligencia iniciada, los términos que hubieran comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. Si ya el proceso se surtió la notificación o se dio traslado y se dio esa situación, puede perfectamente dictar la sentencia anticipada. Despídase de todos, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos que haya sido... Alejaditos de este momento. Bueno, muchas gracias. Madrúguenle mañana a las de... no, mañana no. El lunes. Que tengan un fin de semana extraordinario, que sean muy felices y gracias por apoyarnos. Reenvíe, por favor, si se perdieron algo de estas grabaciones, ustedes pueden entrar al canal de YouTube, Victoria en Línea, que se parece a mi collar que dice Victoria, o pueden entrar a Facebook o a Instagram y pueden reenviarlo. Manden todas las preguntas, todas las sugerencias, estamos acá prestos y dispuestos a mejorar, porque desde el Magdalena queremos ayudar a fortalecer el conocimiento jurídico. Gracias doctores. Gracias a usted, doctor. Gracias a usted, doctora. Uy, quedó bacanísimo.